y yo creo que el impacto que nosotros como jóvenes podemos tener desde la sociedad civil, desde nuestros movimientos, es muy, muy grande. Ya lo hemos podido ver en los últimos años cómo de no haber ni una conciencia sobre el cambio climático a nivel mundial, hemos ido a una sociedad que está llamando a la acción urgente. O sea, en un par de años hemos logrado cambiar la perspectiva sobre el cambio climático a toda una sociedad global, o sea, a todo el mundo casi, y que ha tenido un efecto dominó en donde ya hay o sea, en donde quizás ha sido el tiempo más acelerado de acción climática, aunque aún no es suficiente, pero creo que no tenemos que subestimar nuestra capacidad como jóvenes solo porque aún no estamos sentados en los puestos de toma de decisiones. En mi comunidad dan muchos proyectos de agricultura, de educación, de salud, pero creo que el que más me enorgullece es cuando mi comunidad logró sacar a una empresa petrolera de la comunidad. En esos tiempos era algo imposible. Una comunidad indígena en medio de la Amazonía sin absolutamente nada de recursos logra sacar a una empresa, o sea, una empresa de otro país incluso, y luego llevar al Estado ecuatoriano a una corte internacional y ganar. Y creo que demuestra la fuerza que pueden tener una comunidad de 1000 habitantes al desafiar a los poderes más grandes de ese país, y bueno, se demostró que ninguna fuerza política ni económica puede contra un pueblo que tiene esa convicción de vamos a proteger nuestro territorio porque así. Y creo que esa lucha que se llevó, que fue liderada por una generación mayor a mí, ha inspirado a toda mi generación y a mis compañeros a decir, bueno, logramos sacar a los petroleros, pero ahora tenemos otros desafíos, tenemos el cambio climático, tenemos una situación territorial muy distinta en donde los territorios se están haciendo muy pequeños y vamos a enfrentarnos a una crisis alimentaria en los próximos 10 años y cómo resolvemos eso, ¿sabes? Entonces, creo que nos ha dado como ya, lo imposible es posible. Yo creo que las redes sociales son una herramienta para educar y también puede haber mucha desinformación. Hay muchas problemáticas con las redes sociales. Yo creo que en general en Latinoamérica es peligroso ser una defensora o defensor ambiental o por los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, creo que eso te puede en algún momento poner en un lugar o sea, en una situación de peligro. Pero creo que la necesidad de compartir está ahí, o sea, necesitamos compartir estas historias y necesitamos justamente crear conciencia sobre esos crímenes que se cometen contra defensores indígenas y ambientales en Latinoamérica y alrededor del mundo. Y entonces justamente las redes sociales son una plataforma para combatir ese tipo de violencia que pueden venir de ser un defensor o de ser alguien expuesto al público y contra el extractivismo encima.